Bueno, ¿Vamos arrancando? vamos arrancando, ¿querés? Dale, arranque. Dale. Bueno, chicos, como saben, vamos a tratar en el consejo cuatro tópicos. Son cuatro situaciones. Situación en México, en Nigeria, en Kurdistán y en Yemen. En la de Yemen y Kurdistán son guerras civiles, la de México es referido al narcotráfico y en Nigeria tenemos la insurgencia de un grupo paramilitar. Este, Al margen de todo esto hay un tópico general que es el de actores no estatales y foco de conflicto, del cual vamos a hablar hoy un poquito y después Sol nos va a interiorizar bien en lo que es la situación en Nigeria respecto a la insurgencia del Boko Haram. Este, como saben, como miembros del Consejo de Seguridad, vamos a tener que llevar a cabo una resolución respecto a cada tópico y para dicha resolución vamos a tener que basarnos en documentos ya existentes. El principal es la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en los capítulos 5, 6 y 7, que nos hablan del capítulo 5, cómo se conforma el Consejo de Seguridad, miembros permanentes, miembros rotativos, se debe llegar a una resolución, como decía, de cada conflicto, y nos explica básicamente formalidades. En el capítulo número 6 tenemos que a la hora de debatir estos tópicos surgen diferentes controversias. Estas controversias deben resolverse de forma pacífica. Si se escucha mal, me dicen, obviamente, y cualquier pregunta nos pueden interrumpir. Bueno, como decía, estas controversias se deben resolver hablando, dialogando internacionalmente para no llegar a acciones mayores, digamos. En estas controversias, los delegados deben basarse y deben tener como prioridad garantizar la seguridad de los civiles. Luego, una vez garantizada esta seguridad, sí deben acudir a lo que es la resolución de las causas del conflicto. En caso de que estas controversias no se resuelvan de forma pacífica, se pasa a lo que es el capítulo 7 de la ONU, que es cómo puede actuar el Consejo de Seguridad directamente en el foco del conflicto. ¿Se entiende? Hay una potestad del Consejo de Seguridad sobre el estado donde está ocurriendo el conflicto, que es acordada previamente en el debate de la resolución del tópico. ¿Se entiende? Entre todos los miembros del Consejo pueden llegar a un acuerdo sobre cómo actuar directamente en Nigeria en este caso. Hay límites que no pueden sobrepasar y tienen ciertas potestades respecto a la situación. Entonces tenemos Pero Carta de las Naciones Alexis, te hago Unidas. una pregunta. Sí, ¿Es solo en decime. Nigeria o es en los países limítrofes o es toda África en general? No, de acuerdo a cada tópico se establecen ciertas zonas. Es decir, si el Consejo de Seguridad considera que debe intervenir en Nigeria y sus países limítrofes, por darte un ejemplo, lo puede hacer. ¿Se entiende? Siempre referido al mismo tópico. Este, Vamos a ver que el Consejo ya ha accionado en Somalia, en Níger, en Chad. Tenemos también videos interesantes en YouTube que, bueno, nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo es el accionar del Consejo. Otro documento súper importante es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra lo que nos dice es que, como decíamos, debemos preservar la seguridad de los civiles y debemos tener cuidado con lo que es el uso de la fuerza. No debemos corromper el Estado de Derecho, no debemos cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes que estén directamente explícitos en lo que es la constitución de cada país. Es decir, para resolver un conflicto no debemos violar leyes, básicamente. ¿Se entiende? Y bueno, tener cuidado, como decía al principio, de no sobrepasar la potestad del Estado propio donde estamos interviniendo. Por eso, y por el conflicto de intereses que genera la intromisión de un país dentro de otro, es que el Consejo de Seguridad toma como este recurso el último accionar del Consejo, ¿se entiende? O sea, es la última opción del Consejo es intervenir un país. Para eso Pero te hago una hay, pregunta. Si un país sí, está en el territorio, primero hay que saber si está ahí por ayuda explícita del gobierno o podemos sancionarlo por más que esté ahí con tal ayuda cual, del gobierno. como es de común acuerdo todo esto que estamos explicando, la nación donde se encuentra el foco de conflicto
debe aclarar que hay países que le están colaborando con la situación, con el gobierno, y países que no. ¿Se entiende? Porque hay intereses económicos de por medio, intereses sociales, intereses políticos, luchas de poder y demás, que deben ser habladas previamente en el debate del Consejo de Seguridad. Por eso es que los delegados deben estar bien al tanto de las relaciones de su país con otros, tanto con sus limítrofes como con sus principales socios comerciales, como con sus principales socios a la hora de debatir en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad y demás. ¿Se entiende? Genial. Bueno, entonces tenemos Carta de las Naciones Unidas, Convenciones de Ginebra y sus anexos, que si mal no recuerdo el último fue en 1977, y como decía, ejemplos de cómo accionar el Consejo de Seguridad en la región. También tenemos en Asia casos súper importantes en Medio Oriente, sobre cómo ha accionado la ONU y la intervención de distintos países en representación de las Naciones Unidas y en representación de los mismos gobiernos. ¿Se entiende? Bueno, véanlo, chicos, que está súper copado. Y esto de los capítulos de la Carta de las Naciones Unidas, en la página de la ONU, está explicado re sencillo y re conciso. En 2 o 3 hojas de un PDF se explica cada capítulo y nada, es súper fácil de entender. Tómense el tiempito que lo vale realmente. Después, hablando un poco de lo que es Nigeria, digamos, para abocarnos y darte como un pie, Sol, tenemos que el contexto social de Nigeria es súper plural en lo que se refiere a culturas. Para que se den una idea, dentro de un mismo país tenemos 500 idiomas. ¿Cómo un gobierno puede comunicarse habiendo tanta pluralidad de idiomas? ¿Cómo puede llegar a todas las comunidades y las minorías, habiendo tanta diferencia social, cultural? Hay un índice de alfabetización que es sumamente bajo. Entonces el gobierno tiene que lidiar con esta falta de recursos también, para satisfacer a todos los pobladores. Y por otro lado, en paralelo también, tenemos dos religiones que están súper presentes y son muy contrapuestas. Tenemos literalmente la mitad, o sea, si agarramos el mapa de Nigeria, tenemos la mitad de la población musulmana y la mitad cristiana. Y como sabemos, históricamente son religiones súper contrapuestas y no podemos, o sea, un gobierno no puede satisfacer a ambas partes casi nunca. Entonces el gobierno nigeriano tiene que lidiar con esto, con la insurgencia de grupos, de rebeldes, de mismos individuos que forman, ¿cómo decirte? Como partidos políticos, pero en pos de perjudicar al gobierno, ¿se entiende? Buscan acceder al poder mediante lo que es la formación pública, la formación de opiniones, aprovechando esta diversidad de idiomas, de culturas y demás. Agarran una minoría, por decirte, algún ejemplo, agarran una minoría y la potencian. Satisfacen las necesidades que no le satisface el gobierno, le dan, no sé, recursos, comida, mejoras en la calidad de vida y demás, para tenerlos como aliados y así ir expandiéndose en lo que es el país. ¿Cómo es? Después tenemos también otro dato de color. El Estado nigeriano es uno de los estados más jóvenes. Nigeria se independizó recién en 1960. O sea, tiene 60 años. Es uno de los países más jóvenes del mundo. Y de 1960 hasta el 2000, Nigeria ha pasado por miles de golpes de Estado y de guerras civiles. Recién en el año 2000 se consolidó, perdón, sí, pasapalabra, se consolidó una democracia relativamente estable, que literalmente es una democracia, pero que pende de un hilo por todos estos conflictos civiles y demás. Así que bueno, chicos, investiguen mucho, lean los tópicos ampliados que vamos a estar dejando en el perfil, y bueno, cualquier duda que vaya surgiendo vayan preguntando tanto acá en el video como en el perfil. Y nada, tengan en cuenta esto y te doy la palabra, Sol, para que puedas explayarte un poco más en lo que refiere a Nigeria. Sí, con esto que decías de las diferentes religiones, ¿no? También hay diferentes grados de las religiones en sí. Algunos van
como vemos, lo limitan a su vida espiritual, lo limitan a un plano de fe y demás, y hay otros que lo llevan al extremo, y acá el tópico que nos compete, que es Boko Haram, que inició como un grupo terrorista fundamentalista islámico que en un principio quería establecer como es, un Estado islámico, pero no solo un Estado islámico, sino un sistema de gobierno que data de la época que murió Mahoma, ¿no? En el 632. Es bastante ancestral esa forma de gobierno y al principio, si bien no empezó tanto como si fuera un grupo terrorista, porque se manifestaba, hacía marchas pacíficas al principio, es como que profesaban su fe de manera pacífica y sin entrar en conflictos, pero después fue aumentando a medida que, como dicen ellos, la cultura occidental, principalmente de Estados Unidos, y eso lo relacionan con el imperialismo y con las fuerzas hegemónicas que por años estuvieron en el continente africano, empezaron a rebelarse contra eso, porque eso se contradecía con su religión y además lo tenían a Estados Unidos como principal promotor está mal Como dicho, todo ¿no? lo que está bien, claro. Claro, Como el modelo a seguir, digamos. claro, como que quería modelar el mundo a su imagen y semejanza, y bueno, este grupo tomó las riendas y arremete contra el Estado, contra las fuerzas de seguridad nigerianas, no tanto con la población civil. Cabe destacar que en este momento, cuando se forma, que es 2002, no arremete tanto con la población civil, eso lo hace muchísimo más adelante, y se expande obviamente muchísimo más adelante. Ahora estamos hablando nada más de Nigeria. Pero bueno, esto siguió y en una de estas revueltas violentas, más o menos en el 2009, su líder, Mohammad Yusuf. Yusuf, eh, fallece, es asesinado, no se sabe si es por un atentado que salió mal o si es efectivamente por las fuerzas nigerianas, pero finalmente dimite. Y esto es como que calma un poco. Las fuerzas nigerianas pensaron que Boko Haram ya había terminado, que se había salvado, por así decirlo, el conflicto y que no iba a estallar en grandes atentados. Pero sin embargo, después, en el 2010, sube otro que es Abu Bakr, no me acuerdo el apellido, pero el nombre es Abu Bakr. Se pronunció como líder indiscutido de la facción Boko Haram, y durante estos años también había caído el gobierno libio, por lo que tuvo mucha adhesión y tuvo mucha financiación, no solo con personas y con dinero, sino con armas, sino con otras zonas que estaban antes inaccesibles para esta facción. Se fue extendiendo por toda esta región de África Occidental, que compete como 20 países africanos, entre ellos Benín, entre ellos Níger, Mali, entre otros, Camerún, Chad, el lago Chad. Bueno, esta es una de las situaciones que también tienen que hablar los delegados, ¿no? Las situaciones que están por el medio de este conflicto. Hay situaciones humanitarias, hay situaciones de derecho internacional, que la verdad que tienen que estar muy atentos a la hora de tratarlos, ¿no? Porque en el medio de todo este conflicto hay miles de vidas, hay por lo menos 2,5 millones de desplazados de toda la zona, que estos 2 millones o siguen en la zona o están tratando de escaparse a como es a Europa mediante los barcos ilegales que ya todos tenemos conocimiento. Hay algunos que llegan, hay algunos que no. Hay algunas zonas que están delimitadas como zonas seguras por fuera de la región de conflicto, no solo de las Naciones Unidas, sino de otras organizaciones como puede ser la Unión Europea, pero eso es un ejemplo. Y también hay todo un juego político detrás de esto. Me parece que el papel de la Unión Africana es sumamente importante.
no solo por el apoyo logístico que puede brindar esta organización, sino también por el apoyo ya sea humanitario de países que están por fuera de la zona de conflicto. Si bien África no tiene una gran capacidad económica, como sabemos todos, tiene una gran capacidad humana que permite en algunos países como Jordania y no me acuerdo qué otro país, que alberga muchos de estos desplazados en condición de refugiados, en los campos obviamente del ACNUR. Sin embargo, muchos de estos no llegan porque hay zonas en las fronteras de estos países, de Mali, de Chad, de Nigeria, bueno, Nigeria es uno de los más afectados obviamente, que no llegan a buen puerto, digamos, no llegan a estos campos de refugiados, ni siquiera llegan a los corredores seguros, no solo de las Naciones Unidas, sino de la Unión Europea. Y Tal cual. Justamente lo que decía la Convención de Ginebra, porque soy consciente de que muchos no la han estudiado quizá, y los delegados del Consejo la van a necesitar leer, porque habla mucho de estos centros de resguardo, de estos centros de refugiados a los que haces mención. Justamente lo que dice la Convención de Ginebra es que ambas partes en un conflicto bélico deben velar por mantener la seguridad de estos campos. ¿Se entiende? Últimamente lo que ha realizado Boko Haram es atacar estos propios campos. La ONU misma ha creado una sede en la capital de Nigeria y hace pocos meses fue atacada por Boko Haram. Entonces lo que tienen que garantizar los delegados es la seguridad de los civiles, la forma de transporte desde el conflicto, digamos, donde están estos civiles hacia estos centros, y a su vez resguardar los propios centros. ¿Se entiende? Tengan mucho cuidado con eso, delegados. Y por otro lado, haciendo mención a la capacidad económica que hablabas recién de África, hay que relacionarlo con las etapas de crecimiento de un grupo terrorista también. Un grupo terrorista, hay épocas donde no realiza quizá atentados a gran escala, pero se fortalece mucho de los recursos económicos y recursos humanísticos de los países en donde está actuando. En el caso de Nigeria, hubo un periodo que todos lo tomaron como de debilidad del grupo Boko Haram, pero no es así. Durante este periodo, el Boko Haram se estaba fortaleciendo alrededor de la cuenca del río Chad, del lago Chad, perdón, donde es una zona petrolera por excelencia, y de allí adoptó relación con los países limítrofes de Nigeria, y se fortaleció económicamente, y además de sumar obviamente gente mediante secuestros, mediante extorsiones hacia gente poderosa de estas minorías, porque sí, decime. Sí, no, y aparte, hablando de la evolución de estos grupos, hablando de la evolución de los ataques de estos grupos, ¿no? Dijimos que el grupo empezó como un grupo religioso aislado y después fue aumentando contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, contra el gobierno y luego contra los civiles. Incluso usa a los mismos civiles que ellos mismos cooptan o extorsionan para que vuelvan y vayan a luchar contra el gobierno nigeriano y el sistema imperialista que promueve el gobierno nigeriano, entre comillas, obvio, es la posición de estos grupos. Eh, lo difícil que es también controlar todo el contrabando y todos los saqueos que ellos arremeten, ¿no? Porque también dentro de estos corredores seguros hay mucho armamento que se le manda al gobierno nigeriano, también mucho armamento de parte de las Naciones Unidas, porque recordemos que también las Naciones Unidas tienen varias misiones de paz, obviamente no arremeten contra el grupo en sí directamente, sino lo que hacen es proteger la sociedad civil, y mucha gente de los cascos azules ha sido vulnerada, ha sido secuestrada, incluso asesinada. Hace un par de años hubo una integrante del grupo sueco que fue secuestrada y asesinada por este grupo y mostraron su asesinato en vivo e indirecto. También lo hacen para extorsionar. También tengamos en cuenta el alcance que tienen a través de las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? A través de la Deep Web, ellos promueven estos asesinatos, los muestran como un símbolo de poder, y eso es algo que hasta ahora los gobiernos no lo pudieron controlar, ¿no? La Deep Web es algo bastante incontrolable, bastante impredecible, entonces también está todo lo que es difusión.
Y también aprovecharon lo que es la primavera árabe en el 2011, cuando varios de los gobiernos de África perdieron poder frente a varias facciones, ya sean paramilitares o civiles, no interesan, o sea, se aprovecharon de la falta de consistencia que tienen los gobiernos y también incluso son factores históricos, se aprovechan también de la crisis cultural que vive África. África no tiene una cultura propia en sí. Hay muy pocos países que lo siguen manteniendo esas culturas milenarias que tenían los primeros pueblos africanos, pero el resto que fue hasta hace, decías, Nigeria fue hasta hace más o menos 50 años colonia, seguía siendo colonia y después tuvo un gobierno de facto que lo único que hizo fue mantenerse en el poder y nunca promover algo cultural y una identidad nacional que necesita una nación para subsistir, la verdad. Porque también hay que reconocer mucho, como ha pasado también acá en Sudamérica, desde que un país proclama la independencia hasta que realmente la obtiene, es un periodo muy largo y de mucha transición. Nigeria, si bien se independizó en 1960, hasta el día de hoy sigue manteniendo lazos con Gran Bretaña, que fue su colonizador, por recursos económicos, por políticas, este, y así como de a poco Nigeria se va desprendiendo de esas relaciones y se va integrando a lo que es la Unión Africana, los grupos terroristas también van formando distintas redes para ayudar a crecer entre sí, por decirlo de alguna manera, en las cuales también el Consejo de Seguridad tiene que actuar. Como decías, si bien África no es una zona de recursos de telecomunicaciones muy desarrollada, muy avanzada, no hay demasiada conectividad, por decirlo de alguna manera, hay que tener mucho cuidado en la influencia que tienen estos grupos terroristas con las formas de telecomunicación. El Consejo de Seguridad debe encontrar la forma de combatir todos los aspectos que el terrorismo, en este caso de Boko Haram, tiene como herramientas. Debe buscar la forma de combatir en el mismo Nigeria, en el día a día de los civiles, los combates cuerpo a cuerpo, digamos, pero también tienen que hacer mucho hincapié los delegados en resolver las relaciones y cortarle los lazos comunicativos, financieros, que estos grupos poco a poco van generando día a día, ¿no? Sí, además, la financiación y todo lo que es el contrabando de armas, incluso humano, no es que vienen solo desde la parte occidental de África, sino también la parte oriental. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la piratería asiática que se vive en el África oriental? Este, la verdad que es bastante complejo. Además, los delegados tienen que jugar con que las ONG que están queriendo entrar a los territorios, no se les asegura la seguridad de sus voluntarios que incluso mandan, incluso de las provisiones que aquellos mandan, nunca llegan a buen puerto por el tema de la piratería desde el lado oriental y desde el lado occidental también se vive, como dije anteriormente, no solo en las fronteras, sino también en las costas de aquellos países que tienen contacto con el océano Atlántico, se vive una situación bastante tensa y muchas veces eh, esta ayuda humanitaria en Sí, materiales nunca llega hacia los civiles que realmente lo necesitan, ¿no? Sabemos la situación de varios hospitales que se quedan sin las gasas, sin el alcohol, y uno, más ahora en pandemia, no puede pensar en la situación que viven aquellos hospitales donde ni siquiera tienen luz para operar a los civiles. Así que es una situación bastante tensa. Van a tener que jugar mucho también con el sector privado, obviamente teniendo en cuenta todas las regulaciones que tienen los derechos humanos y los derechos de la privacidad y de la no intromisión de las Naciones Unidas con lo que esto compete, ¿no? También van a tener que investigar mucho el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que son dos cosas distintas, que son dos que cosas que también eso va para, perdón que te interrumpa, Sol, pero justo no me pasa nada. acordé de algo, el hecho de juzgar va no solamente hacia estos grupos paramilitares, sino a los cómplices que puede haber en el mismo gobierno nigeriano. De lo que habla el capítulo 7 justamente de las Naciones Unidas, es de impartir justicia tanto
o sea, para ambas partes, para ambos bandos del conflicto. Si se realizan investigaciones sobre el accionar de Boko Haram en los últimos 10 años, por ejemplo, y se encuentran ciertas complicidades, corrupciones por parte del Estado nigeriano, también deben ser judicializadas por el sistema internacional. Ahí entra en lo que decías vos de la Corte Internacional de Justicia, de todos los mecanismos, de todos los recursos que cuenta la comunidad internacional para juzgar a estos criminales y a los cómplices, ¿no? Claro, Porque también hay que ser conscientes de que en muchos estados africanos hay presencia en el mismo gobierno de estos grupos paramilitares, ¿entendés? claro, Hay dictaduras, por muchos años ha habido demasiadas dictaduras en África que han sido parte del contrabandeo de armas, del tráfico de personas y demás. Entonces también hay que tener en cuenta esto a la hora de juzgar y armar el plan el plan resolutivo que tienen que armar los delegados en el Consejo. claro. Y no, y además, obviamente seguir los pasos que requieren no solo los convenios de Ginebra, sino también la misma Carta de Naciones Unidas, ¿no? Hablando del capítulo 5, 6 y 7, todos ellos establecen pasos por los cuales necesariamente el Consejo de Seguridad tiene que pasar. Y por eso también los delegados necesitan hacer como una suerte de revisión histórica frente al tópico, frente a otras convenciones, frente a otras resoluciones del mismo Consejo, qué se dijo, qué no se dijo, si se agotaron todas las instancias de solución pacífica, ya sea una mesa de diálogo, ya sea llamar a Interpol y lanzar un pedido de captura, ya sea lanzar un comunicado de entrega voluntaria de estos jefes. Tiene que primero pasar por varias instancias los delegados para llegar a resolver, incluso para llegar a la instancia de intervención militar de las Naciones Unidas, tiene que pasar muchos pasos. Y también, Y hay que tener demasiado cuidado, porque además recordemos que Nigeria hace poco, junto con el brote del ébola, si no me equivoco fue hace 4 o 5 años, tuvo intervenciones internacionales también. Estuvo Rusia metido dentro de Nigeria, estuvo varios países de ahí de Oriente también estuvieron metidos en lo que fue la búsqueda de la cura del ébola y han dejado graves secuelas en lo que es el sistema institucional del gobierno nigeriano. Entonces hay que tener cuidado de no repetir los errores del pasado, como decía Sol, hacer una evaluación histórica y nada, pensar un poco en la forma de resolución, siempre priorizando primero la seguridad de los civiles y sí, luego actuando sobre el foco de conflicto en sí, digamos. sí, sí, eso es primordial, asegurar la integridad de cada civil, no solo física, sino mental. Recordemos que Boko Haram ha hecho desastres en países donde casi no tienen ni recursos, la gente desplazada no sabe para dónde ir, porque básicamente la desarraigás forzosamente de su lugar donde siempre vivió, ¿no? Es bastante grave el daño que se hace psicológicamente y obviamente dentro del marco del derecho internacional, del marco de los derechos humanos, de las convenciones, de previas declaraciones, no solo del Consejo de Seguridad, pueden tomar declaraciones de la misma Asamblea General, que siempre ha hecho estos coloquios con los principales dirigentes del mundo, con los principales activistas, con dirigentes de ONG, con dirigentes de empresas, donde cada uno formula su postura frente a esta problemática, eh, formula sus esfuerzos. Este, también hay que fijarse, ojo, cuál de esas intervenciones fue pedida por ese gobierno particular y cuáles no. Acá van a tener, no sabemos si vamos a tener en el modelo la presencia de embajadores dentro del recinto de consejo este año, eso está por verse, pero lo que van a tener, si no llega a haber esa intervención de los embajadores, van a tener que jugar un papel muy importante aquellos países que pertenezcan a la Unión Africana, como puede ser Senegal, que tiene la representación en consejo. Va a ser importantísimo que como unión respeten los derechos, respeten la casi poca cultura que tiene cada país
y respeten los deseos y principios que como Unión Africana tienen que tener, ¿no? Es bastante importante que estos países se hagan notar frente a todas las potencias, mismo los países latinoamericanos que pueden aportar su punto de vista frente a una reciente, es básicamente reciente la independencia de la mayoría de Latinoamérica, en especial en el Ujú. Caribe. Este, tienen varias similitudes y creo que pueden aportar su granito de arena frente a este tópico. ¿Vos qué decís, Ale? Tal cual, obviamente todo se toma como ejemplo y nada, como decía, tratar de no cometer los mismos errores del pasado y tener en cuenta también, si bien son escasos los recursos educativos o de instrucción en la formación de personas, hay que tener en cuenta estas minorías. Nigeria es uno de los países que presenta más minorías en el mundo. Hay comunidades tan distintas que deben ser respetadas, por más que haya, o sea, se debe mantener el Estado de Derecho y se debe fortalecer al Estado siempre respetando todas las culturas existentes en la nación. Por más que el Estado sea, no sé, católico, debe respetar a las minorías que profesan otras religiones. ¿Se entienden? Deben tener mucho cuidado con eso los delegados, que deben mantener la postura de sus países y deben tener cuidado los delegados que no están quizá en el foco de conflicto en digamos, tener en cuenta de que no se viole ninguna de estas cuestiones, ¿no? Además, si los delegados traen al debate algunos pasajes del Corán, se van a llevar una gran sorpresa que estos grupos paramilitares fundamentalistas islamitas eh, incluso tergiversan algunos pasajes del mismo Corán que empieza siendo una religión y luego empieza siendo el principio y el fin de un gobierno. Es decir, si leen el Corán con bastante atención, obviamente su versión en español, se van a llevar una gran sorpresa de cómo estos grupos tergiversan esos pasajes y lo usan para justificar las grandes masacres, ¿no? Lo mismo pasó en la Inquisición, a ver, no es nuevo esto, pero eh, Y la, aparte tener en cuenta de que el principio, o sea, el modus operandi, por decirlo así, del Boko Haram es el secuestro de menores, de aquellas personas que aún no tienen una formación ya establecida, digamos, una forma de pensar propias, ¿se entiende? Entonces, como modo operativo, como modo de rescatar recursos humanos, tratan de secuestrar a menores. Ha habido en 2012 un secuestro en una escuela donde han secuestrado miles de nenas, que bueno, después algunas fueron encontradas y otras lamentablemente no. Pero bueno, se basa en esto de secuestrar menores y darles su propia forma de pensar relacionada a este grupo terrorista para llevar a cabo sus objetivos, ¿no? sí, y acá Entonces, teniendo en entra, cuenta, sí, perdón, acá entra en menor escala lo que es tráfico de personas. Como comentaba, secuestran principalmente niñas o adolescentes para traficarlas con otros países, principalmente asiáticos, en lo que es la trata de personas. Y de ahí, en parte, viene su financiación. O sea, no es solo gobiernos, no es solo empresas, sino otros actores que están por debajo que siguen vulnerando no solo estos países, sino el resto del mundo. A ver, la trata de personas nos afecta a casi todo el mundo por igual. Una persona que desaparece no es un dato menor y si nunca se encuentra tampoco es un dato menor. Los delegados van a tener que tener en cuenta bastante estas situaciones que se dan por debajo de lo que es el tópico principal en general. tal Bueno, cual. Chicos, abrimos el si tienen espacio a alguna duda, preguntas. dale. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, obviamente nos pueden contactar por el Instagram de UM Consejo de Seguridad UMJCP. O dentro de poco vamos a estar publicando las fechas de capacitación. Vamos a estar subiendo el material al perfil y ¿La nada, vamos podemos a estar decir? haciendo Dale, decila. las fechas. Sí, Ah, no sé si se puede dale. decir, decir la voz. Sí, la Sí, voz. sí, yo la digo, yo la digo. Es este sábado a las 11:30. Igual vamos a subir una publicación, pero
Este es el momento de fama, Alexis. El sábado, 11:30, segunda capacitación, vamos a hablar más que nada de dinámicas, así que no se la pierdan. Este vivo va a quedar grabado por las dudas, así que si lo quieren volver a ver, está en el feed. ¿Preguntas? Me parece que no hay ninguna. Mm, Creo que no. no. Bueno, Bueno, igual van a tener los documentos en el link de la descripción del perfil. Dentro de poco los vamos a subir, así que no se se va a preocupen. subir el manual de dinámicas del consejo, una vez que hayamos dado la capacitación, se van a subir los tópicos empleados y vamos a estar haciendo vivos, o sea, con todos los voluntarios sobre los distintos tópicos. Así que nada, estén atentos al perfil. Sí, y recuerden que ustedes tienen el poder de decidir. Hay una pregunta. Eh, bien, no te sabría decir con exactitud el porcentaje de secuestros. Sin embargo, el principal país más afectado siempre es Nigeria, es Chad y es Mali. Mali porque también tiene una crisis de gobierno bastante importante. Durante muchos años también tuvo varias dictaduras y cuando tuvo la oportunidad de tener un gobierno democrático siempre se lo Fue amenaza interrumpido. con derrogarlo. Así que esos son los tres países más complicados. Igual los siguientes países, los otros 20 países también igual. Este, sí es. ¿Algo más? Por mi parte, estamos listos, Sol. Bueno, gracias chicos por Así que prenderse. gracias por estar y gracias, Bolso, también por participar. Nos Gracias estamos Ale. viendo. Nos vemos.